Aquí tienes un hecho psicológico para el que no estás preparado. La gente tóxica sabe quién eres antes de que tú sepas quiénes son ellos. Y no es intuición, no es energía, es un patrón psicológico muy concreto. Los psicólogos llaman a esto detección de vulnerabilidad relacional. Y una vez lo entiendas, vas a ver por qué siempre te pasa a ti. 1. El radar invisible de la gente tóxica. La gente tóxica tiene algo muy desarrollado, un radar social de bajo esfuerzo. No analizan tu personalidad, no estudian tu pasado, no leen tu mente, analizan tus microreacciones. Ejemplos: dices no, pero sonríes para suavizarlo. Algo te molesta, pero lo minimizas. Te interrumpen y te callas. Te hacen un comentario hiriente y te ríes. Tu cerebro piensa: estoy siendo amable, pero la realidad es otra. Estás enseñando hasta dónde pueden empujarte. Pero esto casi nadie lo nota, porque el mecanismo ocurre en segundos. Y aquí está el detalle clave que nadie te explica. 2. ¿Cómo prueban tus límites sin que lo notes? La gente tóxica prueba límites como un hacker prueba contraseñas. No entra con fuerza, entra poco a poco. Empieza con una broma incómoda, un comentario pasivo-agresivo, una exigencia mínima injusta. Si no hay consecuencia, avanzan. No porque sean malvados, sino porque aprendieron que funciona. Y la mayoría de las personas se detienen aquí, y ese es el mayor error. Creen que el problema es: tuve mala suerte, siempre me pasa, atraigo gente así. Pero no, el problema no es lo que atraes, es lo que permitas sin darte cuenta. Y aquí viene la parte incómoda. La gente tóxica no busca a los débiles, busca a los tolerantes. Y si haces eso, ya estás marcado. Pero aquí es donde se pone aún peor. 3. El silencio que te delata. Hay algo que la gente tóxica identifica al instante. Tu silencio cuando algo cruza la línea. No el silencio por calma, el silencio por incomodidad. Ese segundo en el que dudas, ese momento en el que piensas: mejor no digo nada. Para ti es evitar un problema, para ellos es información. La psicología es cara. Cuando no corriges un comportamiento, lo validas. Y desde ese punto ya no están probando límites, están avanzando. Y esta siguiente parte explica por qué tu vida no ha cambiado todavía. 4. Tu cerebro prefiere aguantar antes que poner límites. Tu cerebro hace esto para protegerte del rechazo. Prefiere incomodidad silenciosa antes que conflicto visible. El problema es que evitar conflicto hoy crea abuso mañana. La gente tóxica entiende esto instintivamente, y tú lo sientes demasiado tarde. Si esto te dolió, bien, significa que lo necesitabas, porque aquí está la verdad que muchos evitan. No te eligen porque seas débil, te eligen porque eres empático, responsable emocional, reflexivo, autoexigente, y eso, sin límites claros, se convierte en una invitación. Porque ser buena persona sin límites no es virtud, es una señal. Si quieres romper este ciclo, empieza por algo simple pero incómodo. Deja de explicar tus límites, no justifiques, no te disculpes por sentir, no suavices lo que es claro. Un límite sano suena así: no me gusta eso, no voy a aceptar eso, eso no funciona para mí. Silencio, sin defensa, sin sonrisa nerviosa. Aquí está el cambio real. No respondas para agradar, responde para ser coherente contigo. Las personas sanas se ajustan, las tóxicas se alejan, y ambas reacciones son una victoria. La gente tóxica no te detecta porque seas ingenuo, te detecta porque aún no has aprendido que tu paz vale más que su aprobación. Cuando cambias eso, dejan de encontrarte.